Bueno, hermanos, vamos a continuar mirando Hechos capítulo 28. Es una alegría hoy estar aquí porque hoy es el día del Señor, amén. Disponemos nuestra vida para estar aquí, como hablábamos la vez pasada. Así que antes de comenzar lo invito, ¿no? Vaya al baño para que después no se distraiga, no se vaya a dormir. No lea durante el culto, esté atento a los versículos que trabajemos, no nos distraigamos, dediquemos toda nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para el día del Señor. Recuerden que no están aquí por mí, ni por los hermanos de liderazgo, sino por el Señor. Y como aprendíamos el pasado domingo, el Señor se pasea en medio de su iglesia. Él está hoy aquí. Y la adoración que le demos hoy depende de cada uno. ¿Es una adoración digna o es una adoración que no le gusta al Señor? Espero que todos podamos darle una adoración digna de Él, amén. ¿Sí, mis hermanos? Entonces estamos en Hechos capítulo 28. Recordamos que Pablo naufragó y había llegado a una isla. ¿Cómo se llamaba esta isla? La isla de Malta. Vamos a leer los versos que habíamos quedado la vez pasada. Entonces ubíquese en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. ¿Listo? Entonces leamos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recordemos que en qué condiciones llegó Pablo a esa isla y sus acompañantes. En un estado difícil, con frío, hambrientos. Posiblemente algunos estaban desanimados por todo ese trayecto, ¿no? Aunque Pablo había ido animándolos durante el camino. Pero su situación no era muy buena, ¿no? Gracias a Dios que llegaron todos con vida, como aprendíamos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Sí? Se le prendió en la mano. Gracias, David. Se le prendió en la mano. Entonces nosotros decíamos la vez pasada, pobre Pablo, ¿no? Pasa por un naufragio, le pasan toda esa serie de situaciones y viene y una víbora le muerde la mano. ¿Sí? Y yo les decía, hermanos, a veces pasamos por situaciones difíciles y usted pasa por una enfermedad, por una situación económica dura, y cuando piensa que las cosas van a mejorar, de golpe empeoran. Y usted dice, Señor, pero ¿qué pasó? Eso a veces va a suceder, mis hermanos, pero lo que debemos recordar es que en el caso de Pablo y en nuestras vidas, el Señor siempre tiene todo bajo control. Todo bajo control. Ahí es que nuestro papel es confiar en Él. Confiar. Es difícil confiar en esas situaciones, pero es lo que debemos hacer, mis hermanos. Confiar en el Señor. Sigamos leyendo. Cuando los naturales eran los nativos de ese lugar, ¿no? Vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero este hombre, ¿qué le pasa? Sale de un naufragio, llega mal y viene una víbora y lo muerde. Está salado. A veces puede pasar que la gente inconversa, que no conoce de Dios, puede decir eso. Mire que cree en Dios, pero mire lo mal que le va. Está con esta enfermedad, le pasó esto. Lo que ellos no saben es que nuestra vida depende solo del Señor, aún en las cosas malas que suceden. Y así pasaba con esos naturales. Pero miremos qué pasó, mire. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, mire. Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Tremendo, ¿no? Pablo se sacudió la víbora y se fue y se sentó al fuego nuevamente. Y los naturales dijeron, este es un dios. Imagínense,
Era una situación, pues, la calma de Pablo, yo lo me dije, no, tranquilo, se sentó y siguió como si nada. Una confianza en el Señor. Esa es la confianza que nosotros debemos ir formando en nuestra vida. En las situaciones difíciles, calma, tranquilidad. A veces hay personas que una noticia, mire que le pasó esto a su familiar, y se desesperan y no saben para dónde coger y qué hacer. Como esta persona que decían que durante ese temblor se cayó de un edificio, ¿no? Una persona que se desesperó saliendo y murió. La desesperación lo único que nos lleva es a problemas y a agravar esos problemas, a que se agraven. Calma y confianza en el Señor. Tú tienes todo bajo control. Voy a esperar y voy a confiar. Amén. Entonces había un verso muy importante que me pareció, si quieren volvámoslo a leer, por aquí estaba, esperen, creo que lo tengo acá en otras hojas, un salmo que, Salmos 46, 1 al 3, busquémoslo, Salmos 46, 1 al 3, un salmo que sería bueno que nosotros atesoremos esas palabras en nuestro corazón, mire, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué? No temeremos, aunque la tierra sea removida. Mire, yo hablaba de este salmo el domingo pasado y justo esta semana pasa el temblor. Y mucha gente se desespera. Yo cuando sentí el temblor estaba por allá en la Universidad del Externado, en el edificio más alto, y literalmente ese edificio se movió así, mire. Y había gente que, o sea, se angustió bastante, o sea, de una manera, se asustó muchísimo. Entonces yo me acordaba y decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza en todo tiempo, mire, aún en los temblores que vengan. Pueden ser temblores físicos, pero también pueden ser temblores espirituales, que nos quieran mover el piso y alejarnos de los propósitos de Dios. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y yo les decía a mis hermanos que estos versos no hablan de terremotos, de temblores, hablan de tsunamis, cosas grandes, cosas terribles, ¿sí? Una señora de las compañeras que estaba ahí en ese salón de clases ese día del temblor fue la que más se asustó y le preguntaron por qué. Dijo, porque yo allá en Tumaco, en esos lugares cuando hubo esos terremotos duros, esos que, o sea, que destruyeron casas, ella había estado ahí, entonces ya tenía como ese temor en su corazón. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la bendición de que el Señor cuida nuestra vida y está con nosotros en todo instante, mire, y en todo momento. ¿Sí? Oremos y vamos a continuar mirando el versículo 7. Señor Dios eterno, majestuoso y grande Dios, habla a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Hoy celebramos tu día, Señor, un día de adoración, un día de escucharte, Señor. Permite que hoy pueda predicar tu palabra como tú quieres, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y te pido, Señor, que dispongas los corazones de mis hermanos esta mañana. Quita de su mente las distracciones, las preocupaciones, los temores, y permite que sus 5 sentidos estén prestos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, guíanos, y que toda la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos. Entonces recordemos, Pablo llegó a esta isla y justo en el instante en que él estaba ayudando a recoger ramas, se le prendió la víbora de la mano, mordiéndolo. Él se sacudió, se sentó y no pasó nada. El Señor seguía bajo control. Pablo tenía una misión y debía cumplir esa misión. Y el Señor encaminaría cada paso para que la cumpla. Versículos 7 y 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente, ¿cuántos días? 3. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería.
Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Entonces mire, en esta isla había un hombre. Mire, siempre el Señor va a colocar personas en nuestro camino. En este caso Pablo encontró un hombre llamado Publio, que dice que era el principal, era una especie de jefe o líder, pero esa palabra principal que aparece en el original da a entender que era una especie de gobernador de esa isla de Malta, un gobernador, o sea, una persona importante. Dice que tenía propiedades en ese lugar, cercanas donde se encontraba Pablo y sus acompañantes. ¿Qué hizo este hombre? Recibió a Pablo y los hospedó. Vengan, quédense acá. Y les ofreció hospedaje, mire. ¿Sí? De manera atenta y amable. ¿Cuántos días? 3. Mis hermanos, siempre el Señor está al cuidado, mire. Yo les decía la vez pasada, ¿qué tal los nativos que se hubieran encontrado hoy hubieran sido rebeldes? Pero no, fueron amables. Y este hombre también fue amable, mire. Y como decía antes, mis hermanos, aquellos que están cerca de un creyente generalmente reciben las bendiciones a veces que llegan. La mayor bendición que pueden recibir, ¿cuál es? La salvación. Pero bendiciones como de pronto un buen jefe, una buena situación, la recibieron estos hombres que iban con Pablo, mire. ¿Sí? Bendiciones. Yo te pregunto a ti, ¿qué beneficios han recibido tus familiares, tus compañeros de trabajo, de ti, de tu vida como creyente? ¿Qué beneficios han recibido? El más grande que pueden recibir es que les prediquemos el evangelio. Pero también hay bendición en medio de la familia cuando hay un creyente ahí. Cuando hay un creyente, mire. ¿Qué beneficios han recibido? Si eres un verdadero creyente, porque hay muchos que son falsos. ¿Y qué reciben los demás de un creyente falso? Consecuencias de las malas acciones que cometen, mire. ¿Sí? Y esto sucede desde la familia, mis hermanos. Si tú eres un creyente tibio o falso, tus hijos, tu familia, tu esposa van a recibir las consecuencias de los pecados que cometas. Y yo les decía el pasado domingo, si un hombre peca y traiciona a su esposa, comete adulterio, él no solo va a ser el afectado, toda su familia, sus hijos. Yo cuántos hogares que he conocido donde el papá se fue y se separaron. ¿Y quién reciben a veces el daño? Los hijos, por hombres insensatos, que al momento de pecar no ven las consecuencias, solo quieren un momento de satisfacción, pero no ven más allá de sus narices, perdónenme la palabra, pero es que son insensatos. Destruyen sus hijos, destruyen su esposa, destruyen su hogar. Por eso, mis hermanos, yo les decía, antes de que usted dé un paso al abismo, piense lo que va a perder. Piense lo que va a perder, porque después puede ser demasiado tarde. Debemos ser sabios, mis hermanos, pero reciben las consecuencias, miren. Ser sabios, mis hermanos. ¿Somos de bendición o de tropiezo donde el Señor nos ha puesto? ¿Somos de bendición? ¿En medio de tu trabajo eres de bendición? ¿Los demás pueden ver cosas buenas en medio de ti o un mal testimonio? Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. ¿Qué pasó? Que el padre de Publio estaba enfermo, miren. Pero la mano de Dios también estaba en medio de esta situación que estaba pasando. Tenía fiebre y disentería. Y Dios usó la vida de Pablo para orar por este hombre y ¿qué? Sanarlo, mire. Se sanó. Hubo bendición. Mire, esta era una fiebre gástrica, cuando uno investiga un poco. Y era causada por un microbio. En esa época, en Malta sobre todo, consumían mucho lo que era la leche de cabra. Y esa leche contenía un microbio que causaba esa enfermedad, mire. Entonces la gente se enfermaba y muchos morían, porque recordemos que en esa época no había como hoy medicamentos y estos que toma la gente para sanarse. Entonces la gente moría fácilmente, mire. ¿Sí? Y la disentería también se ocasionaba, ¿sabe por qué? Por una mala higiene. Usted va a ver que en el mundo antiguo muchas enfermedades se ocasionaban por la mala higiene de las personas. Recordemos también que en esa época no había acueductos, tuberías en muchos lugares. Entonces había mucha enfermedad, mala higiene, la gente no se aseaba bien. Usted ve esas historias de la edad antigua, usted queda asustado, porque allá no había ni baños en la Edad Media, mire. Y la gente arrojaba los desechos por la ventana, los de la alta sociedad. Pero bueno, no es el cuento para que no después se le dañe el almuerzo.
Pero había muchas enfermedades por la mala higiene, mire, en esa época. ¿Sí? Mire, puede que tú, al orar por alguien, Dios obró para que esa persona se sane, porque sabemos que la sanidad viene por el Señor. Él decide. ¿Sí? Pero puede ser que algo otra vez tú oraste y no pasó nada. Pero mire, nosotros también obramos en la sanidad de las personas por medio de las palabras sabias que el Señor nos da. Como cristianos tenemos en nuestra boca poder, no el poder que hablan esos que de declaro, decreto, no. La bendición de Dios en la misma palabra que está. Si usted le dice a una persona, arrepiéntete y crea el evangelio, y usted le cita la palabra, porque todos han pecado, porque todos se han desviado, no hay justo ni en uno, usted le está hablando el evangelio y esa palabra tiene poder, no nuestra palabra, pero con las palabras que salen de nuestra boca podemos sanar el corazón de una persona o dejarlo peor, mire. Ahí es que debemos ser sabios, mire. Debemos ser sabios, ser instrumentos de Dios en la vida de las personas. Mis hermanos, una palabra sabia, dicha en el momento adecuado, puede ayudar grandemente a un hermano. A un hermano. Hablo de un hermano en Cristo, porque recordemos que a los inconversos no se aconseja. Recuerde, a los inconversos no se aconseja. A la amiguita del trabajo que no es creyente, ahí venga, la aconsejo para que su matrimonio... No. Al inconverso, ¿qué se hace? Se le predica el evangelio. Si ya se convierte, ahí sí, háblele del evangelio, dele unos pasos para la vida cristiana, pero no. Pero mire, una palabra bien dicha en el momento oportuno puede ser medicina en el corazón de un hermano. ¿Se ha dado cuenta? Hasta en uno. A mí me han dado palabras de bendición y me han servido mucho, mire, en momentos difíciles. Sigue adelante, no te preocupes, Dios está bajo control. Y eso viene al corazón de uno, mire. ¿Sí? Tristemente, mis hermanos, a veces muchos solo dicen palabras insensatas, pero pocas veces sabias, mire. A veces muchos dicen más palabras hirientes que palabras que edifiquen el corazón de una persona. Y a veces herimos a las personas y a veces las hacemos sentir mal, aún en medio de la iglesia. Mire. Puede suceder eso, puede pasar. No lo busque, se lo leo este versículo, Lucas 6:45, en la palabra de Dios para todos. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Usted fíjese en sus compañeros de trabajo inconversos, ¿qué sale de su boca generalmente? Chistes, groserías, malas palabras, vulgaridades. Eso es lo que hay en su corazón. Usted no puede pedirle peras al olmo. Eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su naturaleza caída. Pero ¿qué hay en nuestro interior, mis hermanos? ¿Palabras sabias o palabras insensatas? ¿Qué sale de nuestra boca? Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. Si lo que sale de tu boca solo sirve para hacer sentir mal a otros, para humillar a otros, para criticar a los demás de manera injusta, no estamos siendo de edificación, mis hermanos. Si de nuestra boca solo salen palabras para exaltarnos por nuestros logros, por nuestras metas, no es bueno, mire. Porque de lo que abunda en nuestro corazón, siempre va a hablar nuestra boca. Usted así puede identificar a una persona y decir, esta persona que tiene en su corazón, escuchemos lo que habla, escuchemos qué palabras dice. ¿Sí? Lógicamente a veces podemos fallar y decir algo que no es bueno porque somos humanos, pero el continuo debe ser edificar la vida de otros. Mire. Pablo estaba edificando la vida de esta gente por medio de su ejemplo y testimonio, y ese es el llamado a nosotros, mis hermanos. Efesios 4:29, leámoslo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Necesaria edificación. ¿Qué es necesaria edificación? Una edificación que se necesita ahí.
Mi hermano está mal, voy a edificarlo porque es necesario que yo lo haga. Necesaria edificación a fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. ¿Quiénes son dentro de la congregación los que generalmente a veces dicen palabras sabias y faltas de sabiduría? ¿Quiénes son? Los tibios e inmaduros, mire. Yo les decía en una enseñanza de miércoles, los tibios e inmaduros que llevan muchísimo tiempo en la congregación, que a veces son de doble ánimo, inconstantes, que hoy están que siguen a Cristo, que mañana que no. A veces, mis hermanos, los tibios e inconstantes se vuelven una carga pesada para la congregación. Una carga pesada, mire. Aquellos que no piensan para hablar, aquellos que solo causan tropiezo y lastiman a muchos, una carga pesada. La pregunta, mis hermanos, es, ¿qué sucede con estas personas? Si no le agrada una enseñanza, si no se someten a un liderazgo, si no respetan a los hermanos, ¿cuál es su labor dentro de la congregación? ¿Qué hacen ahí? La pregunta, mire. ¿Qué hacen ahí, mis hermanos? Este tipo de personas. ¿Qué hacen ahí? ¿Sabe qué? Ellos son como el agua tibia. El agua tibia. ¿Se ha dado cuenta que el agua tibia ni es muy caliente, ni tampoco está fría? Y si usted se mete en una tina de agua tibia para descansar un rato, usted se relaja ahí y hasta se duerme tranquilamente ahí, mire. Muchos están así, mire, relajados en la iglesia, relax, sí, relax en la iglesia, mire. Ya no me importa lo que piense el liderazgo, no me importa lo que piensen los hermanos, me da lo mismo, relax en la iglesia. No le importa ni siquiera su comportamiento delante de Dios. Hay relax en la iglesia, mire. El tibio llega al punto del relax. Y las congregaciones tristemente tendrán que seguir lidiando con los tibios inmaduros. ¿Qué bendición encuentra usted en un tibio? Ninguna. El anhelo nuestro es que ellos crezcan un día. Pero es una carga, mire. ¿Qué bendición encuentras en un tibio? No lo busque. Apocalipsis 3:16 en la palabra de Dios para todos dice: como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Fuerte palabra del Señor. ¿A quién le está hablando? A una iglesia. ¿A qué iglesia? A la Odisea. Una iglesia tibia. Creyentes tibios. Tengo dinero, tengo recursos, no me hace falta el Señor. Al Señor lo habían sacado de la iglesia. Y el Señor está golpeando a la puerta. Abran, viene juicio. Si alguno vuelve a tener comunión conmigo, si alguno vuelve a acercarse a mí, cenaré con él y él conmigo. Pero si no, va a haber juicio. Nunca seamos tibios, mis hermanos. Tenemos que ir creciendo cada día, creciendo. Esto que hacemos en la iglesia, predicar la palabra, enseñar la palabra, es alimento para crecer. Pero si usted rechaza el alimento, pues no va a crecer. Estamos en un proceso de crecimiento, mire. Pero recuerde, mis hermanos, edificamos o destruimos con lo que sale de nuestra boca. Y no solo aquí en la congregación, también en nuestros hogares. ¿Qué palabras salen de tu boca para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo? ¿Qué palabras? ¿Estás edificando tu hogar o estás llevándolo a la ruina? El hombre sabio, la mujer sabia edifica su hogar. Yo aplicaría que el hombre sabio también lo hace, mire, por medio de sus palabras. ¿Edificamos o destruimos? Proverbios 18:21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, mire: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Debemos medir nuestras palabras, mire. Algo que usted ve en Pablo, ¿qué era? Mire, ¿cómo era el corazón de Pablo? ¿Qué quería estar haciendo siempre? Sirviendo y ayudando, predicando, mire. Un corazón de siervo, mire. Edificando. Y aún Pablo, estando como náufrago y como prisionero, ¿qué siguió haciendo? Edificando, ayudando, sirviendo, predicando, mire. Tremendo Pablo, ¿no? En este viaje, el centurión, el principal de Malta y muchos otros recibieron el ejemplo y la influencia de Pablo. No es de asombrarse que el evangelio se hubiera expandido tan grandemente, mire, con ese tipo de siervos. Porque hoy en día muchos no creen al evangelio, porque la mayoría de personas que dicen ser creyentes no están dando ejemplo. No hay un testimonio claro.
Están haciendo lo mismo que el mundo hace. Y el mundo dice, ¿qué diferencia hay? Si estoy en la iglesia o afuera, hacen lo mismo. Tristemente pasa eso, mis hermanos. Pero nosotros somos los que debemos caminar con el Señor y dar un testimonio genuino. Versículos 9 y 10 de Hechos. Seguimos leyendo. Recordemos que Pablo oró por este hombre, por el padre de Publio, y se sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Creo que en toda la isla se regó la noticia, un siervo del Dios verdadero está acá. ¿Y qué hizo la gente? Llegaron allá para que Pablo los ayudara y Pablo los sanara, mire. Les compartiera el evangelio, mire. Esta gente estaba tan agradecida con Pablo que lo sirvieron con un corazón dispuesto, mire. Y dice Pablo, aun cuando zarparon, suplieron sus necesidades, les dieron alimento, provisiones, todo. Esa es la bendición de Dios, mis hermanos. Somos de bendición y Dios también es la bendición para nuestras vidas. Eso es algo bonito, mire. Suficientes provisiones para el camino. Es interesante observar, mis hermanos, que Dios obraba sanidades por medio de Pablo. Recordemos, era un apóstol de Cristo y Dios obraba sanidades por medio de él. Mire, pero hubo ocasiones que no fue la voluntad de Dios sanar, mire, porque Dios es el que obra. No fue la voluntad de Dios sanar a otro. Cuando Pablo escribió desde Roma 2 años más tarde, él informó que Epafrodito había estado enfermo, mire. Y también él dijo que casi muere. Y él dice en su carta que a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, mire. ¿Cómo es posible? Dejó a Trófimo enfermo en Mileto, ¿por qué no lo sanó? Dios es el que obra, mire. La sanidad en nuestra vida, cuando Él quiere, como Él quiere. Y si Él no quiere, no. Dios es soberano. Segunda de Timoteo 4:20, para que recordemos. Segunda de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto, dice Pablo, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Mire. El Señor es soberano, mis hermanos. Aún el mismo Pablo tuvo que padecer una enfermedad, un aguijón, hasta los últimos días que dejó esta tierra, mire. Una enfermedad. Y lo interesante de estos versos, mis hermanos, es el buen ánimo que tenía Pablo, el interés que él tenía por los demás, ese amor que tenía por las almas y el buen testimonio siempre se mantuvieron. Porque generalmente cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, ¿cómo es nuestro estado de ánimo? Decae. Nos ponemos mal genio, bravos, y empezamos a patearlo hasta el pobre gato que no tiene ni la culpa, y nos enojamos. Pero ¿cómo estaba Pablo? Calmado, tranquilo, confiando en Dios, y eso lo llevaba a servir a otros, mire, a servir a otros, mire. Y Dios recompensó la fidelidad de Pablo, ¿cómo? Con provisiones, con bendiciones para el viaje. Mis hermanos, cuando hacemos las cosas de corazón, Dios nos bendice, mire. Pero ¿sabe cuál es la mayor bendición? Servir a los demás. Sentir la satisfacción de que usted ha sido de bendición para otros. Eso nos debe llenar más que recibir algo nosotros, mire. Saber que mi hermano estaba pasando por necesidad y Dios usó mi vida para bendecirlo, para levantarlo, para darle una palabra de ánimo, para darle una bendición. Eso debe ser para nosotros un regocijo, mis hermanos. Versículo 11 de Hechos. Pasados 3 meses, dice Lucas, que está narrando la historia. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Mire, sí, esos nombres ahí, mire. No, eso no es para que le coloquen, ¿no?, a los hijos que va a tener. Mire, Pablo y la tribulación tuvieron que esperar 3 meses en la isla. ¿Por qué tuvieron que esperar 3 meses en esa isla y no zarpaban antes? Porque las condiciones de viaje no eran las correctas. Esta gente ya había quedado curada ya. ¿Se acuerda que al principio en la enseñanza de Eddie ellos no le hacían caso a Pablo?
Pablo, vámonos por aquí. No, y se iban por allá. Después de esa zarandeada que se pegaron, Pablo, ya te vamos a escuchar. Esperaron 3 meses porque iban a ser muy tontos para volver a irse en invierno y otra vez pasar por esas que pasaron, mire. 3 meses, ¿sí? Era peligroso en ese periodo de tiempo. Pero después de ese tiempo abordaron una embarcación que era de Alejandría, que había pasado estacionada ahí en Malta durante esos 3 meses, mire, durante el invierno. Y el barco llevaba al frente la imagen ¿de quién? Castor y Polus. ¿Quiénes eran estos? Según la mitología eran los hijos gemelos de Zeus. Ellos siempre colocaban al frente del barco estos dioses falsos para brindarles seguridad y protección. Pero nosotros sabemos que la única seguridad y protección viene del Señor, la única verdadera. Antes que éramos ignorantes en la religión antigua, usted andaba con su escapulario, su crucecita, su virgencita y todas sus cositas, pensando que eso le iba a traer protección, hasta se persinaba al salir de la casa, ¿sí? Pero hoy en día la protección viene del Señor y Él nos cuida, amén. La única protección verdadera, mire, la única protección verdadera. El Señor seguía aparejando las cosas para que Pablo continuara con su misión, su propósito, su viaje a Roma. Su viaje a Roma, mis hermanos. Versículos 12 y 13. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. ¿Sí? Se debe pronunciar así, eso es como italiano, ¿no? Puteoli. Si hay algún italiano aquí, pues me disculpa. Llegaron a Siracusa, mire, esta era una ciudad importante de Sicilia, ¿sí? De Sicilia, y según la tradición, estaba leyendo un poco, dice que Pablo estableció una iglesia durante 3 días. No sé si eso sea cierto, pero si eso es cierto, Pablo no perdía el tiempo, mire, no perdía el tiempo, predicaba y era un hombre tremendo, mire, del evangelio. Débil, pero tremendo en Cristo. ¿Sí? Eso dice la tradición, no sabemos a ciencia cierta. Después llegaron a Regio, dice, mire, a Regio, un muelle en el extremo sur de la parte continental de Italia. Y allí esperaron un día la llegada de unos vientos favorables para volver a navegar. Y posteriormente llegaron ¿a dónde? A Puteoli, o bueno, como se pronuncie. En la actualidad se conoce como Pozzuoli, con Z, doble Z, Pozzuoli, la cual está ubicada en la bahía de Nápoles, cerca a Pompeya. No tengo el mapa aquí, pero lo busca en su casa. Escucha la grabación y se pone a buscar ahí. ¿Sí? Mire, esta Pozzuoli era el principal puerto de Roma y una ciudad muy importante de Italia. Así como era usada mucho para que las flotas llevaran grano egipcio y lo distribuyeran. El grano egipcio, que era muy pedido en esa época, mire. Muchas cosas podemos aprender del mundo antiguo, ¿no? Muchísimas cosas, mire. Eso es lo bonito de la Biblia, mire. Que en la Biblia usted encuentra geografía y una cantidad de cosas interesantes. Historia verdadera, ¿no? Hechos 28:14. Entonces recuerden, ellos llegaron a este lugar de Puteoli, o Pozzuoli, como es ahora. Donde habiendo hallado hermanos, ¿qué pasó? Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Un viaje difícil, mire, tormentas, llegaban a un puerto, partían a otro, una cosa difícil. Pero cuando llegaron a Puteoli hallaron a otros creyentes y esos creyentes les suplicaron, quédense por favor con nosotros, quédense 7 días y luego se van para Roma. Estos hermanos de la fe querían compartir con Pablo, escucharlo, saber de ese viaje, saber sus enseñanzas. Mire, nosotros debemos tener el anhelo, mis hermanos, de aprender cada día más del Señor. De aprender cada día más del Señor. Una frase importante que usted puede encontrar aquí en este versículo, mire, es habiendo hallado hermanos.
Hoy en día podemos cometer el error de llamar a cualquiera hermano en Cristo, mire. Usted encuentra por ahí uno que dice es cristiano, hermano, ¿cómo le va? Ya todo el mundo lo llaman hermano, mire. Hermano para allá, hermano para acá. A cualquiera podemos llegar pero no todos son hermanos. Eso debemos tenerlo claro, mire. No todos son hermanos. La palabra hermano en la fe, ¿qué indica? Cercanía, comunión, apoyo, ayuda, empatía, santidad. ¿Y sabe qué? Una fe común. Van por el mismo camino, mire. Hermano en Cristo. El hermano en la fe es fácilmente identificable. ¿Cómo lo identifica usted? Porque es una persona que está presta a apoyar, a bendecir y a seguir a Cristo. Es fácilmente identificable, mire. Está dispuesto a seguir a Cristo, a seguir adelante, mire. Apoyar a otros. Como en el caso de esos creyentes de Puteoli, ¿qué hicieron con Pablo? Los hospedaron, mire. A Lucas, a Aristarco, a Julio el centurión y posiblemente a otros, mire. Toda esta gente. Mire, a lo largo de mi vida he conocido a muchos verdaderos hermanos en Cristo, que han sido de mucha bendición para mi vida y yo para la vida de ellos. Pero sabe que también he conocido a falsos hermanos, que han sido una piedra en el zapato, difícil. Pero en el camino podemos conocer a esos dos tipos de personas, mire, creyentes verdaderos y aquellos que no son. Mis hermanos, si de verdad queremos ser llamados hermanos en Cristo, debemos ser hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, que sirvan a los demás, que nuestro corazón esté comprometido con Cristo, mire. Que compartamos la misma fe, que batallemos hombro a hombro por el Evangelio. No puedes llamar hermano a una persona solo porque asiste a una congregación, porque a veces pasa. ¿Y usted va a alguna iglesia cristiana? Sí, hermano en Cristo, ¿cómo le va? Usted ni sabe qué tipo de persona es, mire. Y ya lo estamos llamando hermano, mire. O solo porque dice que es creyente, mire. Debes llamar hermano a aquel que de verdad sigue el camino de Cristo. Hay un testimonio, hay unas enseñanzas que Cristo le ha dado y las sigue. Cuando tú ves la vida de un verdadero hermano, sus palabras van a evidenciar su vida. De una, mire. Proverbios 18:24. Inclusive ese texto lo leía Eddie también, ¿no? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, mire. Bonito texto, ¿no? Mire, mis hermanos, los verdaderos hermanos en la fe son aquellos que se muestran más confiables y dispuestos que incluso a veces nuestros familiares de sangre. Incluso, mire, que nuestra misma familia de sangre. Por eso, mis hermanos, debemos rodearnos de aquellos hermanos que de verdad quieren crecer juntos, que quieren madurar espiritualmente. Aquellas personas que aún están dispuestos a sacrificar muchas veces su vida por el bienestar de otros. Porque aún mismo dentro de la iglesia, dentro de la congregación más bien dicho, puede haber un yugo desigual entre hermanos, mire. Tú debes preguntarte, ¿con quién tú compartes más en la iglesia? Y cuando me refiero a iglesia no me refiero solo a esta congregación, porque tú puedes tener amigos de otras congregaciones, pero con esa persona que tú más compartes, ¿qué has aprendido? ¿Ha sido de bendición para tu vida? ¿O ha sido más de tropiezo para tu vida? Pregúntate, ¿qué enseñanzas te ha dejado esa persona? Porque puede ser que no estés teniendo compañerismo con una oveja, sino con una cabra, mire. Por eso, ¿qué tipo de bendición te ha dejado? Debemos preguntarnos, mire. De quién estamos cerca. Y si no es así, mis hermanos, busquemos creyentes maduros, creyentes que nos ayuden a crecer, a aprender más del Evangelio. Qué bonito es reunirse con personas que quieren crecer, que quieren aprender más. No personas que te van a estar echando chisme. Es que mi hermanito, ese es así, ese es tu hermano, ese es así, y ese pastor, y ese líder. ¿Qué crecimiento hayas en esa persona? Chismes, murmuración, palabras deshonestas. Te vas a volver igual que esa persona. Busquemos crecer con verdaderos hermanos en Cristo.
Pero no solo eso, mire, nosotros debemos aprender a ser verdaderos hermanos en Cristo. Nosotros, comenzando desde mi persona y ustedes, mejores hermanos, servidores del Señor. ¿Sabe quién es un ejemplo en la Biblia de un verdadero hermano en Cristo? Hay muchos, pero uno en particular, Timoteo. Timoteo, mire, este hombre. Y Pablo lo sabía muy bien. Leamos Filipenses 2, 19 al 22. Mire las palabras que dice Pablo acerca de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire, pues a ninguno, que esa palabra salga de Pablo, póngale atención, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Quién quiere ser un Timoteo? Deberíamos buscar ser como Timoteo, mire. Mis hermanos, generalmente nosotros nos interesamos por nuestra vida, que como, que visto, mis problemas, mis dificultades, mis desiertos. Pero pocas veces nos interesamos en el bienestar de los demás. ¿Cómo estará mi hermana? ¿Será que está comiendo? ¿Será que mi hermano tiene alimento para sus hijos? ¿Será que mi hermanita está enferma? ¿Será que mi hermano ya no ha venido? ¿Será que se enfermó? Pocas veces nos preocupamos por los demás. Y cometemos esa falla todos, mire. Comenzando desde yo, que estoy aquí parado. Cometemos a veces eso de olvidarnos. Y nos interesamos solo en nosotros, mire. Timoteo dice el texto que se interesaba por los hermanos, por buscar el beneficio de ellos, no su propio beneficio. Él se interesaba por ayudar, consolar, animar a los hermanos. Mire. Yo les pregunto, ¿nos interesamos, mis hermanos, por los demás? ¿O nos hemos vuelto egoístas e insensibles? Somos una iglesia. Debemos siempre buscar estar preocupados los unos por los otros, pendientes. Después de que Pablo y sus acompañantes se quedaron 7 días allí en Putuoli con los hermanos, partieron a Roma. La meta que Pablo tanto había perseguido, mire, se estaba cumpliendo. Su llegada a Roma. Su llegada a Roma. Versículo 15. Imagínese la despedida de esos hermanos de Putuoli cuando Pablo ya tuvo que partir. Triste, ¿no? Triste, mire. Triste. Cuando un hermano llega a su casa y lo visita y se va, ¿usted se siente triste? O dice, ay, por fin se fueron estos, o la cartera, o ya como 2 horas aquí, o la y no se va. Yo cuando los hermanos van al discipulado, no queremos irnos, mire. Si fuera por nosotros nos quedamos haciendo vigilia. Esa es la coinonía, el amor, mire. No que usted ande poniendo la escoba atrás de la puerta para que se vaya rápido, ¿no? El amor, ¿sí? Eso debe pasar, mis hermanos. Entonces, mire, versículo 15. Versículo 15. Yo creo que con esto termino. Con este versículo termino la enseñanza de hoy. Versículo 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos, ¿cuáles hermanos? Recuerde que ya salió él, ¿no? De Putuoli. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Los hermanos de Putuoli los despidieron, pero cuando él llegó a Roma, los hermanos de Roma lo recibieron. Bonito, ¿no? Hermanos en la fe. Entonces los hermanos supieron que Pablo venía, ¿no? De pronto carta, no sé, y fueron a encontrarlos ¿a dónde? Al foro de Apio y a las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, agradeció a Dios y se llenó de ¿qué? Ánimo. Una de las metas que tenía Pablo, ¿sabe cuál era? Ver a los hermanos de Roma. Y sintió una alegría tremenda y se llenó de ánimo. Se animó. Nosotros debemos animar con nuestra presencia, no desanimar. Animar con nuestra presencia, mire.
¿Qué era el Foro de Apio? Mire, era un pueblo situado a 70 kilómetros al sur de Roma. Y las Tres Tabernas estaban localizadas más o menos por ahí, al sur de Roma. ¿Qué era una taberna? Era un lugar donde se vendían alimentos y se hospedaban a los viajeros. No va a pensar que era una taberna como hoy en día, donde toman trago y toda esa vaina. Imaginen los hermanos metiéndose allá a recibir a Pablo. No, era un lugar donde había alimentos y hospedaje. Y ahí lo fueron a recibir a Pablo. De pronto él se quedó ahí. ¿Sí? Pero mire, el poder ver a los hermanos trajo ánimo al corazón de Pablo. Recordemos que en Roma ya existía una iglesia. ¿Sí? Y el mensaje del evangelio se había esparcido por Roma. Posiblemente muchos de los romanos muchos de los judíos que vivían en Roma y que iban a peregrinar a Jerusalén, posiblemente en Pentecostés muchos estuvieron ahí y escucharon el evangelio y creyeron y llevaron ese mensaje a Roma y se levantó la iglesia, mire. Y Pablo había escrito una carta antes a los romanos y anhelaba verlos. Era muy bonito, mire. Era muy bonito. Mire, mis hermanos, experimentar la alegría y gozo de ver a los hermanos en Cristo es maravilloso. Debería ser maravilloso. Yo a veces, usted a veces puede conocer hermanos en Cristo que ni los ha visto nunca. Yo recuerdo una vez que iba en Transmilenio y me puse a hablar con un muchacho que iba ahí. Yo no sé por qué surgió la conversación. Y cuando él dijo, yo soy creyente, yo también. Y comenzamos una conversación ahí. Y es como que el evangelio nos une, mire. Desaparecen como los miedos, los temores, el egoísmo, y nos une y comenzamos a hablar de Cristo, algo común. Es bonito encontrar hermanos en Cristo, mire. Hermanos que predican la fe, el evangelio, la alegría. En ocasiones tuve la oportunidad de viajar a otras ciudades, mire, a la costa, a Medellín, y ahí los hermanos me recibían y muchas veces me hospedaban. Y pasábamos momentos inolvidables que compartíamos que hasta el día de hoy los recuerdo, mire. Y son bonitos, mire, lo que podemos compartir. Momentos agradables e inolvidables. Yo te pregunto, ¿sientes alegría cuando llegas a la iglesia y ves a los hermanos? ¿Seguro? O dices, otra vez verlo a ese, no. Pero bueno, tocará sufrir el evangelio, porque ¿qué más hacemos? ¿Sientes alegría cuando llegas a la iglesia y ves a los hermanos? ¿Los saludas? ¿Tu saludo es un saludo sincero o es un saludo hipócrita? Debemos preguntarnos eso. ¿Sientes tristeza cuando te vas de la iglesia? ¿Cuando has tenido que dejar de venir por cierto tiempo? Yo la otra vez que fui a Ipiales, asistí a la iglesia de Ipiales, ¿no? A la iglesia bautista de Ipiales. Y compartí con los hermanos y aprendí mucho. Pero mire, uno en el corazón extraña. Y dice, ¿cómo estarán mis hermanos allá? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo ahorita? Y uno siente, o sea, la falta que hace verlos, aunque sea para pelear. ¿Sí? Pero siente uno la necesidad, mire, de su congregación, de los hermanos que ya conoce. ¿Sí? Ese debe ser el sentir, mis hermanos. ¿Sientes gozo cuando tus hermanos te visitan? O cuando tú lo haces, mire. ¿Te gusta estar cerca de creyentes o inconversos? Que sea de creyentes, ¿no? ¿Y de los inconversos para qué? Para discipularlos. Para discipularlos. Mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Tenemos claro eso? Somos el cuerpo de Cristo. Mire, la alegría de Pablo era la alegría de los hermanos. La tristeza de Pablo era la tristeza de los hermanos. Eso era, el sufrimiento de Pablo también era el sufrimiento de los hermanos. Eso es el corazón que ellos tenían como iglesia. Nosotros nos apoyamos, mis hermanos, nos cuidamos, aún daríamos la vida en medio de una persecución. ¿Qué piensa usted? ¿Moriría yo por mi hermano? Analice eso. ¿Moriría yo por mi hermano? Usted dirá, por el que me cae bien, sí, por ese otro no. Ya verá. Todos, mis hermanos, un solo cuerpo. En la iglesia primitiva los hermanos daban la vida los unos por los otros, mire. En medio de los momentos más difíciles, cuidaban y amaban a los suyos.
Por ahí hay una frase que dice, yo la he escuchado algunas veces, los cristianos son el único ejército donde al caído le caen. ¿Se ha escuchado? Yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque eso no debe pasar en la iglesia verdadera. Pasará en una iglesia falsa, donde hay falsos creyentes, pero en la iglesia verdadera debemos buscar el bienestar mutuo, mire, amarnos. Si un hermano falló, debemos restaurarlo en amor, en misericordia, mire, y con reprensión santa, porque a veces es necesaria, mire. Y si el hermano está pasando por necesidad, debo orar por él, pero también sustentarlo económicamente, según mis posibilidades. Santiago dice, si tú le dices al hermanito, vaya con Dios, yo voy a estar orando, estás negando la fe. Si tienes las posibilidades de ayudarlo y no le estás dando, estás negando la fe, no estás dando una fe verdadera. Las palabras de Pablo que escribe en 1 Corintios 12 deberían estar en nuestro corazón enmarcadas. Mire, leámoslo. 1 Corintios 12, 20 al 27. Y con eso vamos a ir casi terminando. 1 Corintios 12, versículos 20 al 27. Quiero que esas palabras las tomemos, mis hermanos, y las grabemos en el corazón. Somos la iglesia del Señor. 1 Corintios 12, 20 y 21. Dice Pablo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es que este hermano no sirve para nada, este hermano ni siquiera está bien preparado, no ha estudiado, no tiene los títulos que yo tengo, entonces no sirves, hermano. Jamás, mire, podemos llegar a decir eso. Detesto escuchar de esas congregaciones donde dicen, aquí solo es una iglesia para profesionales. Yo he escuchado. O aquí es una iglesia para personas de cierto estrato o de cierto nivel económico. Eso no es iglesia. Eso es sinagoga de Satanás, mire. Eso no es iglesia, mis hermanos. Déjame decirte que ese hermano que a veces tiene pocos estudios, que posiblemente ha tenido pocas oportunidades, a veces tiene un corazón más dispuesto y más fiel con Dios que muchos de nosotros, mire. Porque al parecer, miren, muchos han llegado al punto de la soberbia, mire. De decir, es que yo soy el que más puedo, el que más hago, el que más... No, mis hermanos. Todos en la obra del Señor somos importantes, porque somos un cuerpo, y un cuerpo funciona unido. Separado no puede funcionar. Si nos quitan una pierna, vamos a seguir caminando, pero no igual. Si nos quitan un ojo, vamos a seguir viendo, pero ya no igual. No igual, mis hermanos. Romanos 12:3 en la palabra de Dios para todos dice así, mire, por el favor que Dios me ha mostrado les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Cómo conoces a una persona orgullosa e inmadura? ¿Cómo la conoces? Cuando dice, es que yo tengo estos estudios, es que yo he servido muchísimo, es que yo he hecho, es que yo he hecho, es que yo soy más preparado y mejor que todos, es una persona que ha llegado al punto del orgullo, mire. Me causa gracia escuchar a personas a veces decir, es que yo llevo 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, como si el tiempo que llevamos nos hiciera mejores creyentes que otros. Puede haber gente que lleve 3 años en una iglesia y tiene un corazón dispuesto para el Señor. Y gente que lleve años y ya se vaya a jubilar en la iglesia y todavía no ha madurado y ha crecido. Mire. Nunca midamos por eso, mis hermanos. Nunca midamos por eso. Lógicamente, cada año que pasamos en la vida cristiana debe ser una oportunidad para crecer, para avanzar, para llegar a esa estatura un día del varón perfecto, que será cuando nos vamos con el Señor. Cada día, mire, crecer juntos, no para jactarnos del conocimiento que vamos adquiriendo, sino para bendecir a otros, discipular a otros, enseñar a otros. ¿A cuántos has discipulado? ¿A cuántos les has enseñado la palabra? Mire, todo el tiempo que yo serví en el ministerio de jóvenes, en Ipiales, conocí a muchas personas.
algunos jóvenes perseveraron, otros se fueron al mundo. Pero conocí en particular a un joven, mire, un joven que llegó a la iglesia, le compartimos el evangelio y creyó. Usted lo ve y es una persona sencilla, simple y hasta muchas veces menospreciada por los demás. Es un muchacho que la mayoría de su vida se ha desempeñado en la plaza de mercado cargando bultos para sobrevivir. Y muchos hasta lo han menospreciado incluso de la iglesia. Como que esa persona, si yo no quiero compartir, no me interesa. Pero ¿sabe qué? Es una persona que tiene un corazón dispuesto para el Señor. Un corazón dispuesto, mire. No tiene muchos estudios ni de pronto no tendrá muchas capacidades como otros. A la vista humana puede ser insignificante, mire. Pero a la vista del Señor tiene mucho valor esa persona. Es un hermano con un corazón como pocos, mire, se llama Nelson y tiene un corazón dispuesto para el Señor. Es un hombre que me ha enseñado mucho y he aprendido mucho de él. Yo no puedo decir, es que yo sé más y yo estudié. No, él me ha enseñado a mí cosas que otra persona que de pronto tiene más conocimiento no lo ha hecho, mire. Un hombre de Dios. De los pocos amigos que me quedan, mire, inclusive ha estado pendiente de mi madre, visitándola. Muchos se apartaron, él sigue ahí, mire, buscando al Señor. Usted lo ve y dice, de pronto ni le llama la atención, pero es un hombre de Dios, un hombre, mire, de Dios. Por eso, mis hermanos, la persona en la iglesia que tú consideras más sencillo, más simple, la persona que de pronto parece insignificante, puede ser de más bendición para tu vida, con un consejo, con una ayuda económica, con un apoyo, mire. Incluso mucho más que algún hermano que de pronto te ayuda a veces hasta por la vanagloria o por quedar bien. Pero a veces un hermano sencillo puede ser muy de bendición para tu vida, mire. Imagínate que perdieras este dedo meñique, ¿cómo te sentirías? Un dedito pequeño, mire, que al parecer parece insignificante, pero es parte de este cuerpo. Esa persona que tú consideras de pronto más pequeña en la iglesia, más simple, es importante para Cristo y es importante para nosotros como iglesia. Amén, mis hermanos. Te aseguro que tú la echarías de menos si pierdes este dedito. Así como si algún hermano de aquí un día se llega a ir a otra ciudad, no sé, lo echaríamos de menos, porque todos somos importantes para el Señor. Mire. Jamás hagamos acepción de personas, mis hermanos, ni nos creamos más que otros. En el mundo la gente reclama pleitesía, que lo llamen doctor. Ay, doctor, ¿cómo está? Siga, doctor, su majestad, venga para acá, siéntese, doctor por acá y doctor por allá. En la iglesia no pasa eso, mis hermanos. ¿Sabe en la iglesia, si usted quiere ser grande, qué tiene que ser? Leamos. Pero espere, se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, que me pareció muy clara esta, mire. Igual la Reina Valera también es muy clara. Mateo 20, 25 al 26, escuche. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo a sus discípulos: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. Si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Así que, mis hermanos, si usted quiere ser importante aquí en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Servir a los demás. Lógicamente los amamos, pero los servimos. El amor sin acción no es testimonio, mire. Los amamos y la consecuencia del amor, ¿qué es? Que los servimos. Los servimos. Solo porque algunos hayamos tenido la posibilidad de estudiar, de tener un título universitario, jamás nos va a ser más importantes o dignos que otros. Jamás. Los títulos son solo papeles que sirven en esta vida para tener un trabajo, para sustentar a nuestra familia, pero en la eternidad eso ya no sirve para nada, mire. Señor, voy a entrar al cielo, Señor, es que yo soy doctor. A mí no me importa que usted sea doctor. Sirvió a los demás, vivió el evangelio, eso es importante, mire. Testimonio claro, contundente. Los títulos son importantes en esta vida, sí, para servir,
Utilice esos títulos que Dios le ha permitido obtener para servir a los demás, a sus hermanos en Cristo, para bendecirlos. Eso es importante, mire. Pero jamás nos creamos más que otros solo porque tuve oportunidades mejores que otros. Jamás. Aquí en la iglesia del Señor, todos somos siervos del Señor iguales. Habrá algunos que tengamos unas obligaciones y responsabilidades diferentes, pero todos delante del Señor somos iguales. Amén. Gracias a Dios que nos da la oportunidad a veces de estudiar y que nuestros hijos un día estudien. Y enseñémosles eso, mis hermanos, al servicio de los demás. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Sé el servidor de todos. Mateo 20, 27 al 29. Continuando con el pasaje anterior. Mateo 20, 27 al 29. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí no estamos para ser servidos, mis hermanos. Estamos para servir. Servir. Con nuestra vida, con nuestros recursos, con lo que Dios nos ha dado, mire. Con los talentos y dones que Dios nos ha dado. Sigamos viendo Corintios 12, versículo 22. Dice Pablo: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Por eso le repito, mis hermanos, en la iglesia todos somos importantes para Dios. Cada uno, usted tiene dones, llamados, ministerios, bendiciones que Dios le ha dado. Pongámoslos a disposición de la iglesia, de los hermanos. No lo mando a vender su casa y a traerla acá, ¿no? La plata. Lo que usted tiene, lo mucho o lo poco que tiene, es importante, mire. Porque el Señor puede obrar por medio de eso, para servir a los demás. ¿Qué debemos hacer los hermanos maduros en la fe? Guiar, cuidar a los más débiles. Y cuando hablo de los más débiles, ojo, no hablo de los tibios inmaduros que llevan años en la iglesia y no han madurado. También tenemos que orar por ellos, pero también hablarles fuerte y duro para que caminen con el Señor. Cuidarnos unos a otros, mire. Ser de bendición y no de tropiezo. Considerando a esos hermanos débiles, que dice la palabra, más importantes que nosotros. Más importantes que nosotros. Versículo 25 de 1 Corintios 12. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, ¿qué? Todos se preocupen los unos por los otros. Es que yo me preocupo por mi hermana que está ahí porque me cae bien, pero por él no, eso no, ya verá qué haga con su vida. No. Nos preocupemos los unos por los otros, mis hermanos. No debe haber conflictos ni peleas, dice Pablo. Que los miembros se preocupen los unos por los otros. Pero si llega a haber conflictos y peleas, que lo va a haber, porque aunque somos cristianos, estamos en un cuerpo débil, que todavía no ha sido redimido, debemos arreglarlos en amor, respeto, consideración y justicia, aplicando los principios bíblicos. Así, mis hermanos. No debe haber hermanos enemistados. Es que yo con la hermana llevo que no me hablo hace 2 años. Es que yo al hermano me cae mal y no le he hablado, no quiero hacerme de a buenas. ¿Usted piensa que un cristiano da ese ejemplo? No, mis hermanos. Acerquémonos o acérquese, pero juntos, mis hermanos, como creyentes. Ya vamos a terminar. Ahí péguese un pellizquito para que no se duerma. Juntos, preocupados los unos por los otros. Por eso lo he dicho y lo repito, mis hermanos. Cuando usted tenga alguna necesidad, cuando usted tenga algún momento duro, yo y mi familia estamos dispuestos para apoyarlo, sea con lo mucho, con lo poco que tengamos, sea con una oración, sea con un consejo, sea con una bendición económica. Me gustaría ser adivino para saber cada uno qué necesidad tiene o qué está pasando, pero no puedo. Acérquese, abra su boca, hable. Ese debería ser el sentir de todos. Si usted acude a su hermano, va a hallar consuelo, va a hallar apoyo, va a hallar ayuda, no un puertazo en la cara.
Amor, amor, mis hermanos. Amor y justicia, ¿no? Porque por una mano va el amor, pero si su hermanito necesita que le jalen las orejas, hágalo en amor, que también es importante. Ahí hay amor, mis hermanos, en lo que hacemos. ¿Sí? Hay amor. No seamos indolentes, mis hermanos, con la necesidad de otros. No seamos indolentes, mis hermanos. Hay muchos que con tal que yo viva bien, coma bien, esté bien, allá verán los demás que hagan. A mí no me interesa. Mire, muchos tenemos los recursos para disfrutar de cosas que a veces hay hermanos que no van a poder hacerlo. Si usted tiene recursos, llévelo a su hermano a un buen almuerzo, a un buen restaurante, a un buen paseo. Puede ser que para ese hermano sea la única oportunidad que tenga de disfrutar de eso. Algo que para usted es cotidiano. Hágalo, hagámoslo. Bendecirnos unos a otros, mire. Y comparta con ese hermano. Invítelos, mire. Dejemos de ser indiferentes, mis hermanos. Dejemos de vivir con la ley del embudo. Lo mejor para mí y lo que sobre para el otro. Dejemos de ser así, mis hermanos. Esta es una verdadera familia en Cristo, mis hermanos. La verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Las palabras son bonitas. Las acciones son testimonio. Recuerde, las palabras son bonitas. Las acciones son testimonio. Decirle a mi hermano, me duele lo que está pasando, mi hermano, me siento triste por lo que está pasando, es bonito y suena bonito, pero ayúdelo, eso es testimonio. Meta la mano al drill y saque si tiene para darle. Eso es testimonio. Eso es un verdadero testimonio. Sigamos, ya voy a terminar, no se preocupe. Versículo 26 de 1 Corintios 12. De manera que si un miembro padece, ¿qué sucede? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Se alegran ver al hermano Jorge aquí? Amén. Amén. Hemos estado orando, hemos estado anhelando verlo aquí. Eso es la iglesia. Un corazón dispuesto, unido, un solo cuerpo. Cuando él estuvo allá en la clínica, que algunos tuvimos la oportunidad de visitarlo, otros estuvimos orando, era una necesidad mutua. Verlo a nuestro hermano aquí nuevamente debe llenarnos de alegría. Y no solo a él, a cualquiera de nosotros que pasemos por una situación dura. Cualquiera. El día de mañana usted se puede enfermar, yo me puedo enfermar. Que haya un sentir mutuo de todos. Los hermanos en Cristo, mire. ¿Te alegras cuando un hermano está bien, mis hermanos? ¿Se alegran cuando un hermano está bien? ¿Te entristeces cuando un hermano peca? ¿Cuando falla? ¿Te inquieta cuando un hermano pasa por necesidad o enfermedad? Ahí vemos de verdad el corazón, mire. Mi hermano está pasando por necesidad. ¿Cómo siente tu corazón? Ah, pobrecito, ¿no? Bueno, toca mirar a ver qué se hace. O de una te mueves, de una. ¿Qué necesita mi hermano? No, es que no tengo comida. Vamos a comprar, venga, vámonos de una vez. Al Coratiendas, al Éxito, donde sea, venga, le compro. Mi hermano está enfermo. ¿Qué necesita? Una medicina. ¿Cuánto vale? No tengo el dinero. Se la compro, hermano. Si no tengo, pues busquemos a otro que tenga plata. Pero vemos qué hacemos. Hay muchos que tienen el don de misericordia, gloria a Dios, pero todos debemos tener misericordia. Movernos, acciones, mis hermanos. Todos somos imperfectos, pero en medio de la imperfección el Señor nos ayuda a por lo menos mostrar un poco de esa bendición que nos ha dado, mire. Cuando el hermano padece, padecemos con él. Cuando el hermano llora, lloramos con él. Cuando el hermano tiene una bendición, nos gozamos con él. No nos gozamos su bendición, nos gozamos con él. Ay, que el hermanito le llegó una plata, vamos a visitarlo. No, mis hermanos, nos gozamos con él. Qué bendición, mi hermanito, que Dios le haya bendecido con eso. Y termino con este, 12:27 de 1 Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo, familia en Cristo, todos, miembros los unos de los otros, mire. Nos lleva a identificarnos como uno solo. Aquí la iglesia La Serena, esta iglesia somos uno solo, uno solo.
Somos la familia espiritual de la Iglesia La Serena, una familia en Cristo, donde nos preocupamos por el bienestar material y espiritual los unos de los otros. Ese debería ser el sentir, mis hermanos. ¿Podemos fallar? Sí, yo he fallado. Usted ha fallado. ¿Podemos resarcir lo que hemos fallado? Sí, podemos cambiar. Amén. Si Dios nos da vida, el próximo continuaremos. Pero recuerde dónde quedamos. Pablo llegó a Roma y ¿quién lo recibieron? Los hermanos en Cristo. Ame a los hermanos. Amémonos. Visitémonos. Pero no le caiga al hermano solo a la hora del almuerzo, ¿no? Porque a veces pasa también un avivado por ahí, ¿no? Pero visitémonos. Cuidémonos los unos a los otros. Si hay un hermano que necesita una palabra de reprensión, hay que darla también en amor. Oremos. Señor, gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, Señor. Posiblemente en ocasiones he fallado, Señor, y me ha faltado más amor por los hermanos. Me ha faltado estar más pendiente de los hermanos. He fallado. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí también hemos fallado. Porque a veces nos hemos preocupado más por nuestra propia vida y nos hemos olvidado de nuestros hermanos en Cristo. Somos una familia, un solo cuerpo, miembros los unos de los otros. Si mi hermano padece, yo también padezco. Si mi hermano llora, yo lloro con él. Y si mi hermano está feliz, yo debo estar feliz con él. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a la necesidad de los demás. Que podamos ser de bendición unos a otros. No solo esperando que a mí me bendigan, sino que yo también pueda bendecir a otros. Gracias, Dios, por esta congregación, Señor. No es perfecta, porque estamos en un cuerpo de carne y hueso, falible todavía. Pero estamos creciendo cada día, Señor. Ayúdanos a madurar cada día más en la fe. Hoy delante de ti pongo toda necesidad que haya en medio de tu cuerpo, Señor, en medio de este cuerpo, en medio de esta congregación. Enfermedades, preocupaciones, desánimos, tristezas, momentos difíciles, tormentas, posiblemente tsunamis, no sé. Que seas tú, Señor, consolando nuestros corazones, pero también usando la vida de otros hermanos para consolarnos, Señor. Gracias por esta familia, Señor Dios. Gracias por este grupo de personas que nos reunimos aquí. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir adelante. Y que un día, Señor, allá en la eternidad, allá cuando nos encontremos allá en el cielo, podamos seguir adorando tu santo nombre, Señor. Ya perfectos, ya con un cuerpo glorificado, Señor. Seguir adorándote, Dios. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.